sino que hemos sido llamados a obedecer. Y yo decía, wow. Me gustó mucho esta parte donde yo leí, Elise me dejó por tarea, donde Jesús se aparece a estos 7 de sus discípulos. Mientras que Él se aparecía a estos 7 de sus discípulos, dice la palabra de Dios que Pedro se había ido a pescar. Y a él lo siguieron. Lo siguió Tomás, lo siguió Natanael y lo siguió otros discípulos. Y no pescaron nada ese día. Absolutamente no pudieron pescar nada. Y pues ellos al devolverse, dice que vieron a Jesús, pero no sabían que era el Señor. Y aquí el Señor le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dice. Y ellos respondieron, no. Entonces Jesús le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vemos que estos discípulos, más que todo el líder que era ahí, Pedro, se habían olvidado del llamado que Dios le había hecho. Se habían vuelto atrás nuevamente a sus trabajos seculares y habían vuelto atrás y no habían podido pescar absolutamente nada, porque ellos habían olvidado de lo que Dios les dijo, que ellos serían pescadores de hombres. Y se olvidaron de su oficio y se fueron a hacer otra vez su pasado. Hacer lo mismo que hacían sin orar, sin ir a hablar de su palabra o lo que Dios le dejó a ellos. Y así estamos muchos, nosotros somos muchos los llamados, pero somos muy, se nos olvida rápidamente lo que Dios te llamó a hacer. Te llamó a ser un discípulo, te llamó a ser un pastor, te llamó a ser un evangelista, te llamó a ser solamente un miembro, pero ese miembro tiene mucho porque oran, como estamos haciendo 24/7, pero que a veces nos retrocedemos y se nos olvida. Mientras que yo estaba pasando este proceso en mi casa, vinieron 2 personas a verme y ellos no sabían nada de lo que yo estaba pasando y solamente lo que me hicieron fue hablar de sus testimonios, y mientras que ellos hablaban, yo me estaba hablando por ellos, pero lo más importante fue que Dios me habló a mí mientras que yo estaba en el cuarto y decía, ya yo no puedo más, ¿qué hago? No puedo, no acepto lo que está pasando. Pero si Dios me dijo a mí, si yo te llamé, tú tienes que obedecer. Yo estaba siendo desobediente a mi hogar, yo estaba siendo desobediente a querer hacer lo que yo quiero. Es fácil que lo oigan a uno, pero es difícil uno oír a la otra persona. Y yo decía, con mi familia o sin familia, yo voy a servir al Señor. El Señor me llevó a un momento de mi vida cuando yo tenía 18 años, que yo estaba en la casa de mis padres, y yo me arrodillé en el piso y le dije, Señor, yo quiero servirte desde ahora en adelante, mi vida es tuya, y el día que yo me quiera separar de ti, llévame contigo. Y se me olvidó, pero Dios me llevó a ese momento porque Él me hizo ver que yo estaba sola, que yo no estaba casada. Pero Él me dijo, ahora tú tienes un esposo y tienes unos hijos. Cuando tú obedeces a mí, estás obedeciendo a tu esposo y a tus hijos. Y igual tu esposo, él es la cabeza, pero él tiene que obedecerme a mí. Tus hijos son míos y ellos también tienen que obedecerte a ustedes. Y él comenzó a hablarme de esa forma, porque ya yo no soy soltera. Yo pensaba, ok, ya, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo hago lo que yo quiera. Y sí, el Señor quiere que lo sirvamos de corazón, lo sirvamos de tiempo completo, pero cuando tenemos una familia tenemos que ser mujeres, como dice la palabra, sabias. Y yo no estaba siendo obediente y no estaba siendo sabia, yo estaba haciendo lo que a mí me parecía. Yo decía, yo amo al Señor, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo lo sirvo, yo voy, yo salgo, yo entro, yo vengo a la hora que yo quiera porque yo estoy haciendo las cosas de Dios. Y el Señor me refrenó en ese momento y Él fue el que me hizo ver. Por eso Él me cambió el mensaje. Yo no podía pararme a hablar el mensaje de Dios, de llamamiento, cuando yo estaba siendo desobediente. Amén. Y
dentro de esa obediencia, Dios dice que Él nos dio autoridad. Cuando nosotros obedecemos al llamamiento que Dios nos ha dado, que es Dios, Jesús primero, al obedecer a nuestros esposos, a obedecer a nuestros padres jóvenes, yo le hablaba a mis hijos, a obedecer a nuestro jefe, a obedecer a los maestros. Cuando nosotros estamos obedeciendo, estamos siendo obedientes, y Dios nos ha dado la autoridad para también a Él mismo hablarle a un demonio cuando se pare frente. Mientras que yo me decía esto, Él me llevó también el pasaje donde le decía a sus discípulos, orar sin cesar. Y siempre que venía a verlos, ellos estaban durmiendo. Pero Dios le dijo a ellos, yo les doy autoridad a ustedes para echar fuera demonios, para, se me fue el versículo ahorita, para echar fuera serpientes, pero ellos tenían que tener una vida de oración, de ayuno y primeramente de obediencia. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me sigues hablando de obediencia? Me mandaron un libro para yo leer y el libro decía ser conforme al corazón de Dios, o tener una mujer al corazón de Dios, agradarle al corazón de Dios, y hablaba de la obediencia. Yo decía, esto no es para mí. Yo lo sigo leyendo, lo leí 2 veces y yo siga diciendo entre mí, mientras que más yo leía y más decía ahí, obediencia, obediencia, así yo decía, para mí eso no es. ¿Por qué? Porque es fácil. Yo decía, para mí no es, eso ya para el otro. Pero no, me estaba hablando a mí y me hablaba y me hablaba y me hablaba de la obediencia. Fue tanto que una persona vino y me dijo, ¿tú te atreves a pararte al frente sin obedecer? Y me tumbó eso, me quedó resonando en la cabeza y yo decía, está bien, Señor, ya me pegaste, sin tocarme. Y ok, ya estaba. Entonces en ese momento Dios me dijo, cuando tú me obedezcas, ahí es donde yo te voy a dar palabra. Y bueno, me fui a la iglesia contenta y yo dije, Señor, gracias. Me pude ir y dar el mensaje a la iglesia. Vino una hermana después y me dijo, hermana, cuando usted se subió ahí, yo vi cómo el poder de Dios la está usando. Y me dijo, y el Señor me habló a través de usted. ¿Por qué? Porque yo le estaba hablando también de la autoridad, la obediencia. Y ella me decía, no sé qué tienes, pero yo sé que Dios, que tú estás más cerca. Pero yo decía, no es que estoy cerca, es que hay que obedecer al Señor. Ella veía cómo salía de mis palabras, ella veía una autoridad, algo que salía de mí. Y yo decía, ella no tiene, por ejemplo, visiones nueva de la iglesia, pero ella decía, hermana, yo la veía cómo le salía así. Y yo le decía, Señor, es porque tú quieres que te obedezcamos. Y esto es lo que yo quiero traerles a ustedes, la obediencia, y ahí tenemos autoridad. Dice que el Señor Jesús nos designó esta autoridad sobre los espíritus. Y para poder sacar estos espíritus tenemos que tener también una vida de obediencia, de santidad, y tener esa fe que estamos hablando también el día de miércoles. Tener fe, tener obediencia, poder obedecer a los pastores cuando los pastores vienen y te dicen, cuando dice aquí que los pastores estén sujetos a sus pastores, obedecer lo que los pastores están diciendo. En una ocasión vino una persona y me dijo, yo quiero tomar tal día libre y si el jefe no me lo da, me salgo de ahí y no vuelvo. Y yo le dije, espérate. Primeramente, ese es tu trabajo,